Bueno, buenas tardes. Me toca a mí abrir esta presentación, que lo hago la verdad que con mucha ilusión, porque estoy, siempre que de alguna manera retorno al IFT, ya sea a través de eventos en el instituto o a través bueno, pues este tipo de cosas, la verdad es que estoy con mucha ilusión porque yo soy Miguel Peiró, lo voy a decir antes, claro, porque no soy como Alberto Casas. Y soy Miguel Peiró, soy director de la Academia Arte y Ciencia. Estuve trabajando muchos años en el IFT con toda esta gente, que aquí hay mucha gente. Aquí está mi jefe, al que seguiré llamando jefe de por vida. Por algún motivo venía pensando y digo, joder, será mi jefe, ¿no? Toda la vida, mi director de tesis. Y nada, la verdad es que, claro, estar aquí a presentar un libro como el de Alberto, con dos físicos de talla internacional, mundial, esto lleno de físicos, yo he dicho, me voy a poner a hablar de física ni de coña, ¿vale? Así que nada, quería hacer una pequeña intervención que voy a leer, que he escrito, porque la verdad es que este libro es un trabajo, le decía a Alberto, es un trabajo brutal y no quería dejarme nada, quería de alguna manera que no se me quedara nada en el tintero e intentar abordarlo desde un puntito un poquito diferente. Así que nada, si os parece bien, empezamos. Y me gustaría empezar hablando de las sensaciones que me ha dejado el libro, del impulso más que del conocimiento que me llevo. Y si tengo que decirlo en una palabra, la palabra, la verdad, para mí resume de alguna forma el libro es el misterio, ¿no? Creo que en la portada del libro pone el concepto más enigmático del universo a través de la física y ya de alguna manera nos está invitando, ¿no?, a cruzar ese velo, ¿no?, enigmático, que se refiere como a algo que cierra un misterio. Y la verdad es que creo que lo hace con muchísima humildad, la verdad. Creo que Alberto lo hace con muchísima humildad y se acerca mucho a lo que yo creo que es la labor de la divulgación científica en ese sentido y nos da la oportunidad de descubrir. Creo que esto es algo maravilloso que no se encuentra siempre en los libros de divulgación científica y creo que hace algo que a menudo olvidamos en la divulgación, que es dar a entender que el conocimiento parte del desconocimiento. Creo que esto es una obviedad para cualquiera, seguramente, de los que estamos aquí, pero quizás no lo es tanto a nivel social. Por eso creo que un libro de divulgación, y específicamente este libro de divulgación, contiene grandes dosis de misterio y en ese sentido creo que las administra con muchísima inteligencia, he de decir, y que nos acerca a la ciencia sin convertirlo como en una colección de respuestas rápidas. Creo que a día de hoy mucha divulgación la han convertido en 3 minutos, 5 minutos, un vídeo, 3 frases, y creo que aquí Alberto hace una labor en ese sentido maravillosa. Creo que nos acerca a la ciencia de verdad y eso se percibe en cada capítulo, no solo, como decía, por las innumerables menciones que hace a lo que desconocemos, sino por la sensación que te deja al cerrar cada bloque, ¿no? Que hablar del tiempo es hablar realmente de un misterio que nos supera realmente, pero que a la vez nos impulsa hacia el descubrimiento. Así que enhorabuena, Alberto, porque no es frecuente encontrar un libro a día de hoy para un público general que te sumerja con tanta claridad en el mundo del misterio, ¿no? Y además con la rigor y la precisión que lo haces y sobre todo, como decía, sin generar esa ilusión de conocimiento tampoco deseada, que yo creo que a día de hoy abunda. Y esto me lleva hacia otra sensación que me he llevado del libro, que es una sensación que yo creo que es muy hija del misterio en ese sentido, que es la sensación de asombro, ¿no? El sentimiento de asombro. La palabra asombro hace referencia a un alejamiento de la sombra y creo que en este sentido el hecho de que nos muestre el misterio nos da la oportunidad constantemente de asombrarnos, ¿no? Este libro es una oportunidad increíble para asombrarse y creo que ¿qué hay más importante, ¿no?, en la divulgación de la ciencia que impulsar a las personas a aprender? Y creo que una de las formas de aprender con profundidad, sin duda alguna, es a través del asombro, ¿no? Alberto lo consigue, sin lugar a dudas. En cada página, y de verdad, en cada página que pasas es como que está ahí al acecho, es como a ver por dónde me va a salir ahora, ¿no? Y a propósito de esto, quería decir también que Antonio Machado decía sobre el asombro, dice, yo os aconsejo que os asombréis de 3 cosas. A saber, recuerdo, percepción y vaticinio, sin preferencia por ninguna de las 3. Y esto me resultaba muy curioso, ¿no? Porque dice, recuerdo, que es memoria o registro, que Alberto habla de ello.
percepción, que es presente, más ese atravesar, ¿no?, que tiene el presente en cada uno de nosotros, y vaticinio, que proyecta un futuro, ¿no? Pasado, presente y futuro, tres conceptos asociados al tiempo que, junto con el flujo del tiempo, Alberto analiza en el libro desde tres puntos de vista diferentes. El punto de vista de la relatividad especial y general, el punto de vista de la termodinámica y de la mecánica cuántica. Y además he de decir que hace un resumen al final de cada uno de los bloques con los mensajes y las enseñanzas importantes que se agradecen muchísimo, he de decir, porque de alguna manera es tan extenso que te asienta muy bien todas las ideas, ¿no? Al final creo que es muy buena idea hacer eso. Lo primero que llama la atención en este sentido es que Alberto nos enseña que la realidad, si con R mayúscula, si es que existe, está compuesta de muchas realidades con R minúscula. Y esto, de nuevo, que a un físico quizá le parezca una obviedad, no lo es para nada tanto. Creo que los diferentes límites que existen a la hora de describir con los diferentes lenguajes, como lo hace Alberto, como me gusta decir a mí, o desde las diferentes teorías, es algo muy valioso que te llevas de esta lectura, sin duda alguna. Teniendo a dos físicos a mi lado, como decía antes, no quiero entrar mucho al trapo en la física, ¿vale? Pero es físico también. Yo soy físico también, pero yo creo que ellos lo van a hacer. Pero sí que es verdad que en la frase de Machado se desprende una cosa que me gustaba mucho, que es que dice, recuerdo, percepción y vaticinio sin preferencia por ninguna de las tres. Es decir, pasado, presente y futuro en pie de igualdad. Y eso me lleva al primero de los bloques, ¿no?, que nos habla de la relatividad, Alberto, en el libro, y según esta teoría nos dice, pasado, presente y futuro todos tienen el mismo nivel de realidad, están en pie de igualdad. Él nos dice que fuera del cono de luz no tiene sentido, ¿no?, hablar de pasado, presente o futuro, y que esto nos lleva a otra consecuencia, que es que no existe el tiempo universal. Bueno, realmente dices, el tiempo universal es una ficción, ¿vale? En esta sección quizá destacaría, en la parte de la relatividad, la facilidad con la que explica detalles muy no triviales, como dicen o decimos los físicos, como la no existencia de la simultaneidad, los viajes en el tiempo, las conjeturas de protección temporal, la posible existencia o no de un universo previo o de una historia previa al origen del universo, y así hasta acabar el bloque, después de 100 y pico páginas, diciéndonos que, perdón, porque lo quiero decir exactamente, dice, hay un aspecto del tiempo el más desconcertante sobre el que la relatividad apenas nos ha dado pistas, y acaba así, después de 120 y pico páginas, y se queda tan ancho, ¿no? Claro, llevas todo ese recorrido y te dice, no, que esto no es nada, que todavía me queda entrar aquí en lo interesante, ¿no? Y entra así en la parte de la entropía, el bloque de la entropía, donde analiza el flujo del tiempo, que es esta parte desconcertante a la que él se refiere. Yo creo que esta parte me ha encantado, he de decir, especialmente por la facilidad con la que explica ciertos conceptos que no son nada fáciles de explicar, y sobre todo porque también hace cosas que es, por ejemplo, en el caso de la entropía, hablas de por qué puede ser un error hablar de orden o desorden, ¿no? Y creo que ya que la entropía, la divulgación ya está generalizado, que es el desorden o el orden, ¿no?, pues creo que está muy bien decir, oye, frenemos un poquito y pensemos un poco, ¿no?, más en profundidad. Pero ahora entenderéis por qué me gusta esta parte. Y me ha gustado porque puedes encontrar apartados así como si nada en un libro de física que se llaman El libre albedrío, anatomía del binomio causa-efecto, un mundo sin flecha del tiempo, el flujo de la conciencia, por qué no existen registros del futuro. Y no querría hacer yo mucho spoiler, porque esto es otra cosa que me ha costado bastante. Alberto nos dice que recordamos el pasado y no el futuro, no porque lo imponga ninguna ley fundamental, sino porque no somos capaces de hacer predicciones fiables de lo que está por venir. Y se queda tan ancho otra vez. O sea, habéis una cosa que, claro, es que es como muy obvio, pero realmente cuando le dices a alguien, oye, ¿por qué recuerdas el pasado y no el futuro? Y te dice, no, pues como tú dices en el libro, ¿no? Pero si esto es evidente, ¿no? Bueno, pues quizá no es tan evidente. Y acaba el libro con el bloque, dice, bueno, este bloque acaba, como él dice, con una imagen muy coherente, pero nos comenta que aún falta la física cuántica, ¿no? Y cuando viene la física cuántica, yo creo que en cualquier libro de divulgación es que se vienen curvas, ¿no?, de alguna manera. Y quiero destacar que en esta parte has hecho varias introducciones muy novedosas que yo no había visto en ningún libro de divulgación, la verdad. Que es que, primero, introduce encuestas a colegas científicos, que supongo que están por aquí, ¿vale?
por ejemplo, mi jefe, ¿no? Uno de ellos, me lo imaginaba. Y Agustín también, ¿no? Sí, lo cual me parece completamente maravilloso, porque pone de manifiesto que existe una buena dosis de disenso dentro de la comunidad científica. Y yo creo que a día de hoy, en la que mucha gente cree que la ciencia es algo así como un bote de certezas y consensos, pues está muy bien ver que efectivamente entre los propios científicos existe el disenso y que probablemente este disenso sea el motor de la investigación. Segundo, nos habla de conceptos y modelos que yo no había escuchado dentro del mundo de la divulgación, como el modelo de Page-Butters, que según nos dice Alberto, este modelo nos dice que el estado global del universo es estático y todos los momentos están presentes con el mismo nivel de realidad. Joder, es que es así como es potente, ¿no? Pero quizá la mayor lección que me he llevado o que he sacado, mejor dicho, de este último bloque, en realidad del libro entero, ¿vale? Mientras escribía esto me he dado cuenta, sea la honestidad, ¿no? Aún ignoramos mucho, dice Alberto, y bendita sea esa confesión, porque, como decía al principio, creo que volver al misterio es volver a la humildad que sostiene la búsqueda de todo conocimiento. Me ha costado mucho escribir esto, Alberto, intentando no hacer spoiler constantemente de todo lo que dices. De hecho, me había marcado el libro por todos lados para decir cosas aquí hoy. Está subrayado, marcado, y al final he decidido no utilizar todas esas marcas y, como os decía, intentar llevarme un poco más esa parte emocional, ¿no? Estoy seguro que este libro va a ser para vosotros lo que ha sido para mí, ¿no? Que es una lámpara que ilumina tenuemente, animando a seguir nuestro camino personal de conocimiento, el de cada uno de nosotros, con una actitud de aventura. Y para cerrar esta intervención, no me extiendo más, quería cerrar con esta frase de Santo Tomás de Aquino, al que mencionas también en el libro, y creo que habla de la labor de Alberto como divulgador. Y dice... Santo Tomás habló de... No. O sea, es que Alberto ha llegado al pasado. Bueno, pero has llegado... Esta frase de Santo Tomás, que creo que sí que habla de la labor de Alberto, ¿no? Como divulgador, y dice: del mismo modo que es mejor iluminar que solamente brillar, asimismo es cosa más grande y hermosa dar a los demás las cosas contempladas que solamente contemplarlas. Así que quería dar las gracias a Alberto por elegir iluminar en vez de conformarse con brillar. Muchas gracias. Gracias. Y con esto quería dar paso a la siguiente intervención, que es Agustín Sabio, director del IFT. Agustín, por favor. Bueno, yo estoy aquí en calidad de amigo de Alberto, no de director de nada. Yo también he hecho una gran labor para prepararme esta charla. Me leí el libro ayer por la tarde y esta mañana otro trozo, ¿de acuerdo? Alberto, cuando me invitó, que para mi sorpresa, me dijo: te invito, pero con todas las reservas, tengo mucho miedo de que tú estés aquí presentando. Entonces, quiero confirmar sus temores. He preparado aquí 73 preguntas sobre el libro, ¿de acuerdo? Pero bueno, me he hecho algunas anotaciones. Primero, de nada, y bueno, todos los que estamos aquí, seguro que coincidimos. A Alberto yo le conozco personalmente desde el 2009 y la verdad es que hemos interactuado prácticamente diariamente en el instituto. Es una magnífica persona y un magnífico investigador, ¿de acuerdo? Entonces no tengo más que palabras positivas hacia él. Y yo creo que seguramente todos y todas las que estáis aquí lo podéis compartir esto. Segundo, creo que Alberto es un inconformista, ¿ya? Y eso lo traduce en hacer muchas cosas. Y hacer muchas cosas, parte de ello es esta labor divulgativa con la que nos regala de vez en cuando uno de estos libros. Yo lo admiro muchísimo, porque a mí es que no me da tiempo, es imposible. Una de las anotaciones que tenía aquí es que yo creo que primero tenía lo de no spoilers, ¿de acuerdo? No voy a revelar nada del libro, ¿de acuerdo? Pero luego tenía aquí puesto una palabra que es Cronos. Yo es que creo que tiene un pacto con Cronos, que es el padre de los dioses, el dios del tiempo, y este hombre es capaz de hacer muchísimas cosas mientras los demás solo nos da tiempo a ir en el tren y sobrevivir, ¿de acuerdo? Pero bueno, no sé cómo lo hace. A lo mejor este es el último pago que tienes que hacer a este dios, ¿no? Porque hablando de la visión del tiempo ya verías... Al diablo. Al diablo también. Bueno, a lo mejor ese es el próximo. Alberto es muy polifacético, toca muchos temas. Desde luego, dentro de física y de física teórica, sabe de todo.
¿de acuerdo? Viniendo de alguien apellidado Sabio, tenéis que escucharme con atención. Sabe de todo, de todos los temas y de cualquier cosa puedes discutir. Tiene contribuciones en distintos campos que han sido muy citadas. Pero no solo eso, sino que es un gran experto, por ejemplo, en historia, que seguro muchos de vosotros lo sabéis. Sí que lo es, y aparte de ser muy modesto, ¿de acuerdo? El tema del tiempo, la visión del tiempo, pues es un tema muy interesante porque muchos de nosotros aquí somos físicos profesionales y normalmente lo que te acostumbras es a vivir con recetas. ¿Vale? Esto es como ir al médico y sacas el vademecum y dependiendo de lo que quiero calcular, pues cojo la receta y los tiempos de pensar profundamente de dónde venía esa receta se pasan rápido, sobre todo por lo que acabo de decir, por lo de las publicaciones, que te mata todo el mollo a esto, ¿no? Pero bueno, Alberto, sin embargo, tiene como digo antes, ha tenido el valor de parar, tomar un poco de distancia y volver a pensar cosas que normalmente son por las que uno empezó a trabajar en estos temas hace muchísimos años, ¿de acuerdo? El tema del tiempo. El tiempo es interesante, ¿no? Porque nos gobierna constantemente y a pesar de ello, 1/3 de cada día intentamos huir de él. Yo creo que cuando quedamos dormidos, abandonamos la idea de tiempo y nos olvidamos. Yo recuerdo una experiencia todavía más profunda que la de dormir, que conecta con una cosa que hizo Feynman. Ya no me acuerdo en qué libro, debe ser está de broma, ¿no? Sí, Feynman, algo así. En el cual indica que quiso tener esta experiencia que es en la que te metes en un tanque insonorizado, que estás flotando. Yo eso lo he hecho, me recuerdo en Ámsterdam, adrede, a ver cómo era la experiencia. Lo que pasa es que él puso el tema del LSD o algo así. Yo eso no lo hice y es una sensación muy extraña, porque no solo pierdes el sentido de lo que es tu cuerpo, sino que completamente te olvidas de que estás ahí, ¿de acuerdo? Solo puedo decir que a Feynman le produjo una cantidad de ideas extraordinarias, a mí un dolor de cabeza de la leche, ¿vale? Pero sí que abandonarse y tener una sensación en la que estás fuera de este entorno espacio-temporal te hace ver lo distinto que puede ser todo esto, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo conectaré con lo último que indicaré. Mientras leía el libro ayer, me acordé de últimamente hay una publicidad de una ciudad en el norte de Noruega que se llama Somarroy, no se pronunciará así, es una islita que tiene 69 días al año en verano, que son todo día, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente por motivos turísticos, han decidido que es la isla sin... O sea, Somarroy es la isla del verano y ellos han decidido que sea la isla sin tiempo. Entonces, no hay relojes en esa islita. Bueno, no es Manhattan, son 300 personas, ¿de acuerdo? Tampoco... Y entonces, la idea es que tú cuando llegas como turista se conecta con la mainland con un puente y tú tienes que dejar tus relojes, no sé si los teléfonos también, y los dejas en una cajita y ya cruzas el puente y el tiempo que estés en la isla no es que te encuentras. Pues lo que debería ser. Yo qué sé, gente mayor viendo en trineo a las 4 de la mañana, niños jugando al baloncesto a las 2, los horarios de comida deben ser de locos, pero parece ser que es un sitio donde el tiempo no existe. ¿De acuerdo? Lo digo por si quieres ir a vender el libro allí. Otra cosa. Tengo aquí también apuntado, esto es muy importante. Es imposible que un libro falle cuando tiene por lo menos 2 referencias a San Agustín. ¿De acuerdo? Bueno, es imposible. Otra cosa que Miguel no ha mencionado... Tu tocayo. No, por supuesto. Otra... algo que no has mencionado es que, y esto hila con lo polifacético que es Alberto, es la conexión que hace dentro del libro con películas. Introduce películas de todo tipo en el libro. Por supuesto, Interstellar, yo qué sé, Regreso al futuro, y siempre intenta conectar con el público. Él piensa que es el público más joven, pero ya es el público que tiene 30 años. Pero bueno, pero se nota que ahí hace un esfuerzo, y no solo hace el esfuerzo, sino que tiene conocimiento sobre los temas y las conexiones, por supuesto. Eso hace el libro interesante. Estoy intentando que lo compren y lo regalen también, ¿vale? A ver. Sí, otra cosa. Mencioné una cosa que yo no sabía, esto es al principio del libro, que es que la palabra en lengua inglesa y castellana más utilizada es la palabra tiempo, ¿no? Time, porque soy bilingüe, ¿vale? Entonces,
Lo que yo he intentado también contar es cuántas veces dice en el libro él las dos palabras sentido común, ¿vale? Como no me has dado el PDF, no lo he podido contar automáticamente. Así que bueno, ya me cansé. Hay muchas. Podéis contarlas vosotros y vosotras, ¿vale? ¿Cuántas veces utiliza la palabra sentido común dentro del libro? Y eso dice mucho del procesado mental de este profesor de investigación, ¿de acuerdo? Bueno, y el libro, como ha dicho Miguel, no me voy a extender mucho porque el protagonista es Alberto y su libro. Está dividido en 3 partes, relatividad, entropía y la parte cuántica. No sé si me atrevo a hacerle preguntas aquí en directo a Alberto sobre alguna de las cosas, pero bueno, no lo voy a hacer. Me ha gustado su referencia en Borges a los mundos bifurcados y tal. Quizás sí que le quería preguntar, en conexión con lo del libre albedrío, ¿cuál es el papel de caos en todo este tema del tiempo? ¿Vale? ¿Cuál es el papel de los sistemas caóticos en la parte de evolución temporal de los sistemas? Y concluyo con 2 cosas, ¿de acuerdo? La primera es, Alberto, si no existe el pasado, como tú mencionas en el libro, el futuro tampoco. Tampoco existe el concepto de simultaneidad. ¿Qué nos queda? Porque eso nos ha dejado un poquito, a mí me ha dejado un poquito inquieto. Y como posible vía de escape a este conundrum, que a lo mejor él sabe resolverme, quiero indicar que podemos alcanzar una ilusión de comprensión del tiempo cuando termine Alberto y vayamos a tomar algunas cervezas. ¿De acuerdo? Gracias. Te temía más, pensaba que ibas a... No, me he portado estupendamente. Bueno, muchas gracias a los dos. Y voy a hablar un poco de una pincelada, digamos, de los contenidos del libro, ¿vale? Entonces he preparado una pequeña presentación. Vale. No sé si podréis verla, porque está un poquito baja la... Nosotros, los físicos, estamos muy acostumbrados a hablar de pie. Entonces yo creo que voy a hablar de pie. Pero, a ver, vamos a ver. Vamos a ver si funciona. Funciona. Bien, entonces, como digo, voy a comentar un poquito de los contenidos del libro. Entonces, ¿qué es el tiempo? Bueno, esta es una cuestión que ha intrigado a las mentes curiosas de todas las épocas. Y es muy difícil definir el tiempo sin caer en formulaciones circulares. En este sentido, el tiempo es algo parecido al espacio, a la materia, a otros conceptos básicos que son muy difíciles de definir. Pero el tiempo es especialmente misterioso, porque el espacio y la materia los tenemos a nuestro alrededor, podemos verlos, pero el tiempo, sin embargo, no está, sino que fluye, es algo como que se escapa de entre los dedos. Albert Einstein, en el año 1955, escribió una carta de condolencia a la viuda de Michele Besso, que era un amigo de toda la vida de Einstein. Y escribió concretamente lo siguiente: la muerte no significa nada. Para nosotros, que creemos en la física, la separación entre pasado, presente y futuro solo tiene el significado de una ilusión, aunque persistente. Entonces, ¿qué quería decir Einstein con estas palabras? Hay gente que ha dicho que, bueno, que esto realmente... Porque Einstein murió a las 4 semanas de escribir esto. Nunca explicó qué es lo que significaban estas palabras. Y hay gente que piensa que realmente él estaba simplemente escribiendo una carta de consuelo y no hay que darle más trascendencia. Pero yo creo que sí que hay que dársela, porque Einstein era una persona de gran honestidad intelectual y no me lo imagino yo diciendo algo a sabiendas que es falso para consolar. Se le podrían haber ocurrido otras maneras de consolar, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir aquí Einstein? Es decir, el paso del tiempo podría ser una ilusión. Bien, ¿qué dice la física acerca del tiempo? Este es precisamente el recorrido que hacemos en el libro, un viaje por lo que nos ha aportado la física al concepto del tiempo. Entonces, hay que decir que si tuviera que resumir en una frase el contenido o el mensaje del libro, sería que el tiempo no es una ilusión, pero la manera en que lo percibimos sí lo es. ¿Y por qué no es una ilusión?
porque el tiempo es una coordenada necesaria para describir el mundo. Por ejemplo, aquí, ¿por qué hemos podido juntarnos hoy todos los que aquí nos hemos reunido? Porque nos hemos puesto de acuerdo en el lugar en el que nos íbamos a encontrar, que es esta librería. Hemos tenido que dar las coordenadas espaciales de la librería, pero además hemos tenido que dar la coordenada temporal. Hemos tenido que decir que nos íbamos a juntar a las 7 de la tarde del 24 de octubre de 2025. Si no, podríamos habernos encontrado otra presentación diferente. Entonces, los acontecimientos del mundo suceden en el espacio y en el tiempo. Entonces, el tiempo en ese sentido es tan real como el espacio. En ese sentido, no es una ilusión. Sin embargo, estoy diciendo que sí que la manera en que lo percibimos sí que es una ilusión. ¿En qué sentido es una ilusión? Bien, entonces quizá para entenderlo haya que hablar primero de cuál es nuestra percepción instintiva del tiempo, cómo percibimos el tiempo en el día a día. Bien, un concepto que yo creo que tenemos todos como integrado es que solo el presente es real. ¿Y el presente de qué está hecho? De todos los acontecimientos que suceden a la vez. Es decir, que hay una realidad objetiva ahí. Y ese es el presente. Un instante después, el presente es reemplazado por uno nuevo, que será igualmente efímero. Y así continuamente. Los presentes que están por venir los llamamos futuro. Y los presentes que ya están caducados los llamamos pasado. Y esto sucede de manera continua. Y esto es el flujo del tiempo que sentimos. Bien, solo el presente es real, pero el pasado y el futuro no tienen el mismo estatus. De alguna manera, el pasado es más real que el futuro. El pasado no es real, ya no existe, así lo vemos nosotros, pero existió en algún momento y además ha podido dejar huella y no podemos alterarlo. Ya lo que está escrito, o sea, lo que sucedió ya está escrito, de alguna forma. Sin embargo, sobre el futuro solo podemos hacer conjeturas. Está abierto, así lo percibimos. Podemos hablar también de cómo sentimos la velocidad a la que avanza el tiempo. Sentimos que el tiempo avanza siempre a la misma velocidad. Es algo, los relojes siempre van con la misma marcha y así avanza el tiempo. Su ritmo es universal, absoluto. No se puede frenar ni acelerar. Esta idea del tiempo realmente proviene de Isaac Newton. Él la utilizó, aunque a lo mejor fuera una idea ya intuitiva, la utilizó en sus trabajos maravillosos que tuvieron un éxito extraordinario, como todos sabemos. Esta es la idea del tiempo universal que tenemos todos integrada en nuestra mente. Sin embargo, como vamos a ver, o como veréis si leéis el libro, bueno, tengo que decir que aquí hay muchos físicos a los cuales tengo que pedir perdón porque todo lo que voy a contar ya os lo sabéis, o sea que os vais a aburrir, pero bueno, en fin, yo lo siento. Entonces, la física actual refuta algunas de estas percepciones que acabamos de enumerar y desafía otras, las pone en tela de juicio. Y las ramas de la física que más nos han ayudado, que más nos han aportado a la concepción actual del tiempo, en la física moderna, son la teoría, por lo menos en mi opinión, es la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica y la física estadística, y en particular el concepto de entropía. Entonces vamos a dar una pincelada de cada una de ellas. Y vamos a empezar con la teoría de la relatividad. Como sabéis, la teoría de la relatividad es la obra magna de Albert Einstein y es la descripción más perfecta que tenemos actualmente de la gravedad y del espacio-tiempo. Bien, la teoría de la relatividad pone en cuestión o refuta, de hecho, algunos de los conceptos que antes acabamos de señalar como intuitivos. En particular, el tiempo universal. El tiempo universal, este que transcurre a la vez en todos los sitios y de manera inalterable al mismo ritmo, eso queda excluido en la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad nos dice que el avance del tiempo depende del observador. Hay que decir también que la teoría de la relatividad no solamente es una teoría maravillosa en su estructura, sino que es una teoría comprobada experimentalmente de forma abrumadora. O sea que estos son hechos experimentales, no solamente especulaciones teóricas. El ritmo depende del observador. Concretamente, el tiempo avanza más lento cuando los observadores están en movimiento. Un observador que esté dentro de un tren de alta velocidad, por ejemplo, para él, en este caso para ella, transcurre el tiempo más despacio que para alguien que está en el andén. Esto está medido, lo dice la teoría, pero esto está medido. También sucede en el campo gravitatorio. Cuanto más intenso es el campo gravitatorio, más despacio transcurre el tiempo. El tiempo transcurre más despacio en lo alto de una mesa que debajo de ella. Esto también está medido. Bien, aquí podríamos seguir hablando de viajes en el tiempo. Esta plasticidad del tiempo, pues desde luego da mucho juego y creo que esto está bastante discutido en el libro, pero
como tenemos escasez de tiempo también, vamos a saltar a otros conceptos. Entonces, quería señalar que esto de alguna manera es bastante conocido. Todos hemos visto películas de ciencia ficción en las que la gente se monta en naves y luego el tiempo pasan 1000 años y no sé qué. Esto es así. A veces se recogen bien los conceptos de la física y otras veces, en fin, haciendo auténticas locuras, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa familiar. Quizá lo que no sea tan familiar es lo siguiente. Es que el concepto de realidad objetiva, es decir, la sensación que tenemos de que hay una realidad objetiva que es el universo como es ahora, esto también se disuelve como un azucarillo en la teoría de la relatividad. ¿Por qué? Porque los hechos que suceden ahora también dependen del observador. Por lo tanto, no hay un presente objetivo. Aunque en nuestras escalas es una buena aproximación, pero no hay un presente objetivo, en rigor. Como digo, en nuestras escalas terrestres, la aproximación de un presente universal para todos es una aproximación buena y es una aproximación útil. Pero en cuanto nos salimos de esas escalas, las cosas son diferentes. Esto es como la aproximación de que la Tierra es plana. Es una buena aproximación para el día a día. Pero si queremos entender la esencia del planeta Tierra, tenemos que salirnos de nuestras escalas locales y entonces veremos que la Tierra es redonda. Pues algo así pasa con la idea del presente. Entonces, para ver que en otras escalas las cosas son distintas, voy a mencionar brevemente la llamada paradoja de Andrómeda, que fue propuesta por Roger Penrose en su libro La nueva mente del emperador, un libro muy famoso, que consiste en lo siguiente. Imaginad que un día, paseando por una calle de Madrid, dos amigos se cruzan en esa calle. Y en ese momento, en la galaxia de Andrómeda, una civilización de alienígenas está planeando mandar una flota de naves a la Tierra. Bien, estos dos transeúntes que se cruzan, lo único que difieren es en su velocidad, y es una velocidad muy pequeña, es una velocidad de andar por la calle. Sin embargo, para ella, en ese momento, las naves ya están saliendo en dirección a la Tierra. Es un hecho simultáneo con el momento en el que ella se cruza con su amigo. Sin embargo, para su amigo, resulta que lo que es simultáneo es el comité de alienígenas que tiene que decidir todavía si mandan la flota o no la mandan. Ese es el hecho simultáneo para su amigo. Entonces, cuando ellos se cruzan, en ese momento del cruce, ¿qué es lo que está ocurriendo en el universo? En el universo, pues, es que depende del observador, es que no hay una realidad objetiva. Bien, dejamos aquí la relatividad y vamos a hablar un poco de física estadística, vamos a hablar un poco de entropía. Y concretamente vamos a referirnos al concepto que mencionábamos antes, el concepto del flujo del tiempo, que es en realidad la propiedad más característica del tiempo, que el tiempo fluye y a la vez es la cualidad más misteriosa. Bien, entonces, que el tiempo fluye parece algo evidente, no sé si podréis vosotros. No te preocupes, pero fluimos con la charla. Que el tiempo fluye es algo que parece evidente y todos sentimos en nuestro día a día. Eso está claro. Sin embargo, cuando observamos las leyes fundamentales de la física, no recogen este hecho del flujo del tiempo. En las ecuaciones no vemos que el tiempo fluya. Lo que nos dicen las ecuaciones, las leyes físicas, lo que hacen es relacionarnos lo que ocurre en un instante, por ejemplo, en un instante t1, t sub 1, con lo que ocurre en otro instante t sub 2. Eso sí, lo hacen y lo hacen muy bien. Pero lo que no nos dicen es que cuando ocurre el instante t2, el instante t1 ya ha ocurrido. No nos dicen eso ni lo contrario. Simplemente nos dicen que en el instante t1 pasa esto, en el instante t2 pasará esto otro. Pero no nos dicen, no, cuando pasa el instante t2, el t1 ya ha pasado. No, eso no lo ponen en las ecuaciones en ningún sitio. Entonces, ¿el flujo del tiempo podría ser una ilusión? Bueno, pero si es así, entonces, ¿por qué vemos que los procesos avanzan en una dirección temporal y no en la contraria? Un ejemplo clásico es el de un huevo, esto nos ha pasado a todos alguna vez, que se nos cae de las manos y se rompe. Este es un proceso que siempre vemos en esta dirección temporal. Nunca vemos que espontáneamente el huevo se recomponga y salte otra vez a nuestra mano. Entonces aquí sí que parece que hay una diferencia entre el pasado y el futuro, parece que no está todo en pie de igualdad. Bien, pues el origen de esta asimetría entre el pasado y el futuro, en estos procesos también irreversibles que pasan en una dirección y no en la opuesta,
no reside realmente, esta asimetría no reside en ninguna ley fundamental, sino que reside en un concepto central de la física estadística, que es el concepto de entropía. Simplificando, y aquí lo siento, Miguel, porque voy a caer yo también en el tópico, al menos para esta charla, y no sé qué está pasando ahí, que esto... Bien. Simplificando, la entropía es algo parecido al desorden de un sistema físico. Esto es, como digo, es un tópico, realmente no es así, y a veces es que no lo es para nada. Y eso es interesante, descubrir cuándo la entropía se corresponde con nuestra idea intuitiva de orden y cuando, o de desorden y cuándo no. Pero bueno, para esta charla, para este momento, nos vale con esta definición. La entropía es algo parecido al desorden. Lo importante realmente no es que sea parecido al desorden, lo importante es que hay muchos más estados desordenados que ordenados. Esta es la clave. Y entonces, de manera natural, los sistemas tienden a desordenarse. Es decir, la entropía tiende a aumentar. Esto es lo que se llama la segunda ley de la termodinámica, que la entropía tiende siempre a aumentar. Ahora bien, esto no es una ley fundamental de la física, sino que es un hecho puramente estadístico. Y para comprender esto, vamos a poner el siguiente ejemplo. Imaginad que tenéis una baraja, por ejemplo, una baraja de póker, y tenéis las cartas negras y luego todas las cartas rojas. Está ordenada este mazo de cartas. Bien, ahora las mezcláis. ¿Qué sucederá? Que se desordenarán. Ahora bien, ¿hay alguna ley física que haya hecho que se hayan desordenado? Podría haberla habido. Por ejemplo, imaginemos que las cartas rojas se repelieran entre sí. Tuvieran como una especie de carga eléctrica que se repelieran, también las cartas negras. Entonces eso haría que las cartas rojas se distribuyeran entre las negras y las negras entre las rojas. Eso sería una explicación dinámica de por qué al mezclar las cartas se desordenan. Pero no es eso lo que ocurre. Lo que ocurre es algo mucho más sencillo. Lo que ocurre es que hay muchos más estados desordenados que ordenados. Entonces, cuando movemos aleatoriamente las cartas, tienden a desordenarse. Fijaros que para notar este desordenamiento hemos tenido que partir de un estado de entropía muy baja, un estado muy ordenado. Y entonces vemos como de manera natural las cartas se van desordenando. Una vez que ya están desordenadas, aunque sigamos mezclando, el estado sigue siendo básicamente el mismo, sigue siendo un estado desordenado. Bien, pues de manera análoga, por alguna razón que no conocemos, hubo un instante en la historia del universo, un instante importantísimo, en el que la entropía era muy baja, igual que ese mazo de cartas estaba al principio ordenado. Ese instante es el Big Bang. No sabemos por qué el Big Bang tenía una entropía muy baja, pero el caso es que la tenía. Y entonces, a partir de ese momento, a medida que nos alejamos del Big Bang, la entropía de manera natural aumenta. Y ese aumento de la entropía es el hecho que marca la dirección del avance del tiempo. Vamos a hacer aquí una analogía espacial, que por cierto es debida a Boltzmann. ¿Cómo definiríamos la dirección hacia arriba o hacia abajo? Bueno, los antiguos creían que realmente la dirección hacia arriba y hacia abajo era algo absoluto. Los cuerpos caían hacia abajo y la dirección opuesta era hacia arriba. Y era una dirección absoluta del universo. Por supuesto, ahora sabemos que no es así. Sabemos que hacia arriba significa alejarse del centro de la Tierra. Ahora bien, fijaros, las leyes de la física no privilegian ninguna dirección en el espacio, son todas iguales para las leyes de la física. Lo que marca una dirección especial, que es la dirección hacia arriba, es la presencia de la Tierra en nuestro entorno. Esa es la que crea la asimetría, no las leyes de la física. Para las leyes de la física todas las direcciones son equivalentes, pero resulta que nosotros tenemos a nuestro lado un objeto muy grande que es la Tierra, ahí a un lado, y eso crea una asimetría en las direcciones espaciales. Y tenemos una dirección hacia abajo, que es en la que caen los objetos, y la dirección opuesta hacia arriba. Bueno, pues las leyes de la física tampoco privilegian ninguna dirección de avance del tiempo. No lo vemos en las leyes fundamentales. ¿Qué es lo que provoca esa dirección que apreciamos? Pues que hay un hecho que crea una asimetría, que es el Big Bang. El Big Bang significa la presencia de un evento de muy baja entropía. Y por lo tanto, a medida que nos alejamos del Big Bang, caminamos hacia el futuro, porque la entropía es cada vez mayor. Todo sucede en analogía casi perfecta con la dirección hacia arriba en el caso de la Tierra. Bien, o sea que desde este punto de vista, el pasado es el reino de la entropía menor que la que tenemos ahora, y el futuro es los acontecimientos en los que la entropía es mayor. Bien, la tendencia de la entropía a aumentar
explica estas asimetrías temporales que vemos a nuestro alrededor. Estas asimetrías han sido llamadas la flecha o las flechas del tiempo. Ya hemos mencionado una, que son los procesos irreversibles, que suceden en una dirección y no en la dirección opuesta. Pero hay más flechas temporales. Por ejemplo, una muy importante es los registros del pasado. Tenemos registros del pasado, tenemos huellas que nos dan información parcial de lo que sucedió en un tiempo anterior. Por ejemplo, los cráteres de la Luna nos dicen que hubo meteoritos que cayeron allí en algún momento y que produjeron esos cráteres. Las pirámides de Egipto nos dicen que algunos agentes externos tuvieron que llevar rocas desde una cantera y ponerlas en esa distribución tan especial. Tenemos huellas del pasado a nuestro alrededor por todos los sitios, pero no tenemos ninguna huella del futuro. Aquí hay una asimetría clarísima. Tenemos también la flecha biológica. Los procesos biológicos, por ejemplo, el crecimiento o el envejecimiento, avanzan en una dirección, pero nunca en la dirección opuesta. Y hay otras flechas temporales. Por ejemplo, la flecha causal, la flecha cosmológica. Bueno, pues todas ellas se derivan de la flecha termodinámica, es decir, todas se derivan de que la entropía tiende siempre a aumentar. Y hemos hablado aquí por un momento de los registros del pasado. Hay un tipo de registros que es especialmente importante para nosotros, que son los registros de nuestro cerebro, nuestros recuerdos, nuestras memorias. ¿Por qué son importantes? Bueno, son importantes porque nos afectan personalmente, eso es obvio, pero también son importantes porque son esos recuerdos los que nos producen la sensación de que el tiempo fluye. Cuando sentimos que el tiempo fluye... Para mí, como psicóloga, un trauma, que es de la salud mental, que tiene el tiempo a la persona traumatizada, no le permite avanzar. Pues eso parece una cosa muy interesante. Estos conceptos están muy relacionados con la psicología. Yo creo que hay muchas líneas que se pueden entremezclar. Pero, fíjate, efectivamente decimos que tenemos recuerdos y esos recuerdos nos producen la sensación del flujo del tiempo. ¿Por qué? Porque recordamos, sobre todo, los recuerdos de lo que ha pasado hace un momento, recuerdos muy inmediatos. Recordamos lo que ha pasado hace un instante y nos recordamos a nosotros mismos haciendo algo en ese mismo instante. Y eso es lo que produce la ilusión de que el tiempo está transcurriendo. Sin embargo, del futuro no tenemos ningún registro. Es decir, que sentimos el paso del tiempo porque recordamos. San Agustín, a que hacía aquí referencia el otro Agustín sabio, al igual que San Agustín, No santo. que fue una de las personas que más pensó acerca del tiempo y tiene reflexiones muy profundas, da un ejemplo de esto muy bonito, que es el siguiente. Cuando uno escucha un instrumento y aprecia una melodía que se desenvuelve en el tiempo, lo que está haciendo en cada momento es recordar las notas anteriores. Eso es lo que le da sentido a la melodía. Si no tuviéramos memoria del pasado inmediatamente anterior, lo único que diríamos sería una nota musical. Re, mi, pero nada más. No le daríamos ningún sentido. Si tiene sentido esa progresión de notas es porque las recordamos, las anteriores. Incluso porque instintivamente hacemos conjeturas de las notas que van a venir. Porque del futuro solamente podemos hacer conjeturas. Pues algo así sucede en el día a día. El psicótico vive en futuro inventado. Pues sería interesante analizarlo. A lo mejor, de hecho creo que hay enfermedades de personas que pierden la capacidad de tener recuerdos del pasado inmediato. Entonces pueden tener una percepción del tiempo muy distinta, ¿no? Bien, entonces, en realidad no es que el pasado sea más real que el futuro, es que disponemos de más información acerca de él. Esto es algo parecido. Un ejemplo que pongo en el libro es el siguiente. Imaginad que estáis viajando en un tren y vuestro asiento está orientado en el sentido contrario a la marcha del tren. ¿Qué veis por la ventanilla? Veis las cosas que ya han pasado. Esas son las que veis. Pero las que van a venir no las veis. Entonces, si hubierais vivido toda vuestra vida dentro del tren, podríais tener la ilusión de que el pasado, que es lo que estáis viendo, existe, pasó por vuestra ventanilla y ahora todavía está ahí, lo podéis todavía visualizar o recordar, pero no sabéis nada del futuro, el futuro es incierto. Sin embargo, el futuro, en ese caso, lo que está por venir y lo que ya ha pasado es igualmente real. Es nuestro punto de vista parcial dentro del tren, ese ángulo desde el cual vemos ciertas cosas y otras cosas no, el que nos produce la sensación de que el tiempo está fluyendo, en este caso. Bien, entonces la imagen que emerge
de la teoría de la relatividad y de la física estadística, del concepto de entropía, es la idea del universo bloque. ¿Qué es esto? Pues que todos los hechos, o sea, estas teorías parecen sugerirnos fuertemente que todos los hechos tienen el mismo nivel de existencia. No hay un presente que es la única realidad. No, porque el presente, como ya hemos visto, realmente se disuelve en cuanto se aplica la teoría de la relatividad. Y el pasado y el futuro realmente no están en estatus diferentes, solamente que tenemos una percepción distinta de ellos. Todos tienen el mismo nivel de existencia en esta hipótesis, pero desde cada uno de ellos, desde cada momento, desde cada hecho, tenemos una perspectiva parcial del conjunto. Y esa perspectiva es la que nuestro cerebro interpreta como un flujo del tiempo. Bien, entonces cuando Einstein, seguramente era esto a lo que Einstein se refería cuando dijo en aquella carta, la separación entre pasado, presente y futuro solo tiene el significado de una ilusión, aunque persistente. Bien, hemos hablado de relatividad, hemos hablado de entropía, ¿y qué nos queda? La física cuántica. Y bueno, aquí desde luego no podemos en 5 minutos hacer una introducción a la física cuántica, que además es una teoría realmente bastante intrincada, pero fascinante. ¿Qué nos ha enseñado la física cuántica acerca del tiempo? Pues, en mi opinión, quizá la enseñanza más grande es que todavía ignoramos mucho y que algunas de las preguntas esenciales siguen abiertas. Y esto es en gran parte debido a que la teoría, la física cuántica, que es la teoría seguramente más exitosa científica de todos los tiempos, por la cantidad de fenómenos que es capaz de explicar, la física cuántica y la teoría de la relatividad, que son dos teorías maravillosas y son los pilares de la física moderna, sin embargo, a un nivel profundo son inconsistentes entre sí. Y esa es seguramente la cuestión más importante en la física teórica, desarrollar una teoría que unifique de manera consistente la relatividad y la mecánica cuántica. Hay teorías candidatas, como la teoría de cuerdas y otras, pero realmente ninguna está respaldada por el experimento. Es un problema, desde luego, abierto, pendiente y, como digo, seguramente el problema más fundamental. Bien, entonces, aunque la física cuántica nos enseña eso, que todavía ignoramos mucho y que a lo mejor tendremos que replantearnos cosas que creíamos, que entendíamos muy bien, sin embargo, la física cuántica también nos abre la puerta hacia fenómenos nuevos y fascinantes, como por ejemplo el fenómeno del entrelazamiento, que seguramente nos obliga a replantearnos lo que significa el espacio y el tiempo, y también nos abre la puerta a especulaciones que también son muy interesantes, a mí me parecen fascinantes, a otros a lo mejor no les gustan, como por ejemplo la hipótesis de los muchos mundos. Son muy interesantes, pero no dejan de ser especulaciones. Especulaciones serias, pero especulaciones. Bien, no podemos aquí entrar en todo esto en detalle, pero sí que voy a dar una pincelada acerca del entrelazamiento. El entrelazamiento es posiblemente el fenómeno más intrigante de la física cuántica, y además es un fenómeno comprobado experimentalmente. Aquí no estamos hablando de especulaciones. Y es el que seguramente se aparta más de nuestras expectativas basadas en el sentido común. Esto que me repito tanto con lo del sentido común, ¿no? Pues aquí también. Bien, ¿y en qué consiste el entrelazamiento? Bueno, según la física cuántica, el estado de dos sistemas físicos, por ejemplo, dos partículas pueden estar en un sistema que se llama pueden estar en un estado que se llama estado entrelazado. Y la peculiaridad de ese estado es que lo que le sucede a una de las partículas influye de alguna manera, ahora seremos un poco más precisos, influye de alguna manera en lo que le sucede a la otra. Y esta conexión es instantánea. Por eso parece que se salta de alguna manera, o parece saltarse, las normas de la relatividad. De hecho, esto le repugnaba a Einstein. Entonces, imaginamos que mandamos estas dos partículas, bueno, los investigadores, los experimentadores en física cuántica siempre son Alice y Bob. Esto ya es un hecho ya que es imposible de echar para atrás. Entonces, imaginemos que lanzamos una partícula de estas a Alice y la otra a Bob. Podrían ser dos electrones, por ejemplo. Bueno, pues lo que haga Alice con su partícula de alguna manera va a influir instantáneamente en la partícula de Bob. Por ejemplo, si Alice mide lo que se llama el spin del electrón, que es su giro intrínseco, se puede encontrar que el spin va hacia arriba, es decir, que gira hacia la derecha, que es como un tornillo que avanzará hacia arriba. Bueno, pues al hacerlo, según cómo sea el estado previo, el estado entrelazado, automáticamente el spin de la partícula de Bob también se pone hacia arriba. Es como si al medir
Alice, su resultado influyera instantáneamente en lo que mide Bob. Y esto es así, incluso aunque estuvieran separados millones de kilómetros. Esto es algo que es verdaderamente fascinante porque además, como digo, esto está comprobado experimentalmente. Bien, esto desde luego ha dado lugar a muchas elucubraciones sin mucho fundamento. Por ejemplo, la telepatía se basa en que los cerebros están entrelazados cuánticamente y cosas así, ¿no? Eso no es así, porque aunque parezca que aquí hay una especie de conexión rara en el espacio-tiempo, lo cierto es que esta conexión no puede utilizarse para enviar información útil de ningún tipo, por sí sola, al menos. Entonces, para ilustrar esto, que a pesar de las apariencias, el fenómeno del entrelazamiento no puede utilizarse para realizar comunicación más rápida que la luz, voy a poner aquí un pequeño juego, un pequeño ejemplo. Imaginad que Alice y Bob disponen de dos dados especiales porque son dos dados cuánticos que están de alguna manera entrelazados. Se reparten los dados, Alice se va por una dirección y Bob se va a miles de kilómetros. Y ahora cada uno de ellos empieza a arrojar su dado. Lo hacen simultáneamente. Cuando Alice echa su dado, también lo echa Bob, pero están separados miles o millones de kilómetros, da igual. Bien, ¿qué observarán? Bueno, pues Alice lo que observará es una secuencia de números aleatorios. 3, 1, 4, 2, 1. Aquí no hay ninguna información, porque una secuencia random, una secuencia aleatoria, no contiene ninguna información. ¿Qué pasa con Bob? Exactamente lo mismo. Él verá una secuencia totalmente aleatoria. 4, 6, 3, 5, y de aquí no veo nada. No hay comunicación entre ellos. Pero luego, después de haber hecho este experimento, se juntan Alice y Bob. Y Alice dice, mira, yo he encontrado esta secuencia de números. Y Bob dice, pues yo he encontrado esta. Y entonces dicen, anda, pues si lo sumamos, nos sale siempre 7. Entonces aquí algo raro ha pasado. Lo que le sucedía a un dado, de alguna manera influía en lo que sucedía en el otro. Pero sin embargo no sirve para mandarse información. Pues algo así sucede en el entrelazamiento. Bien, posiblemente el fenómeno del entrelazamiento indica que hay algo muy profundo acerca del espacio-tiempo que aún no comprendemos bien. Y de hecho, el entrelazamiento es un área de investigación enormemente activa en física teórica. Aquí en esta sala hay personas, como por ejemplo Esperanza, que trabajan en entrelazamiento. Bien, he dicho posiblemente porque realmente, seguramente no todos los físicos están de acuerdo. Esto es lo que decía Miguel, ¿no? He hecho una pequeña encuesta entre físicos de gran nivel. Aquí hay algunos, como Agustín, David, Pepe, Juan Antonio, no sé si me dejo alguno, Carlos. A ver qué piensan acerca de esto y de otras cosas. Concretamente les pregunté en mi mini encuesta. ¿El fenómeno del entrelazamiento sugiere que hay algo en la estructura del espacio-tiempo que no entendemos bien? Bueno, pues las respuestas fueron 50% sí, 50% no. ¿Qué significa esto? Pues como decía Miguel, que las cosas no están tan claras. Sobre todo cuando hablamos de física en la frontera, las cosas no están tan claras. De hecho, aún no sabemos cuáles serán finalmente las implicaciones de la física cuántica para el concepto del tiempo. Posiblemente no las sepamos, sigan siendo un misterio, hasta que se resuelva al menos este problema de la unificación entre la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Y eso es todo. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar o comentar lo que sea? Pues, preguntas, si tenéis. A mí me gusta mucho, porque estoy estudiando ahora el tema intergeneracional. El cómo ahora 4 generaciones coinciden en el mundo, pero cómo todavía no sabemos de verdad. Entonces, la generación joven proyecta, se imagina cómo pueden ser las cosas. Pero cuando llega el mayor, que ya ha pasado todo eso, puede saber, por la experiencia que científicamente es valorada, que cómo tienen que hacer las cosas. Y le puede dar a la generación anterior
pues eso, como la visión del futuro en el tren. ¿Qué vas a ver? Me parece interesante. ¿Verdad? Es que todo se une. Todas las ciencias se unen. Cayetano, es que fuiste profesor mío, de física cuántica 1, en tercero de carrera. Me acuerdo de tu Cayetano, Cayetano López. Exacto. Muy bien, pues encantado. La primera lección que yo tuve, el primer contacto con la mecánica cuántica fue hace 60 años. O sea, unos pocos. Y me acuerdo que uno de los temas que además el examen en aquella época fue muy novedoso porque no eran preguntas, sino escribir sobre lo que le ha parecido algún aspecto de la física cuántica. Y yo escribí sobre el tiempo porque no entendí qué papel juega el tiempo en la física cuántica. Han pasado 60 años, he dado clases de física cuántica, teoría de campos, avanzada, no sé qué. Sigo sin saber, sigo sin resolver esa duda. En la física cuántica hay lo que se llama observables, cantidades observables. ¿Es el tiempo un observable? ¿Tiene asociado un operador autoadjunto cuyos estados propios tampoco sabría cómo interpretarlos y demás? Creo que no, creo que incluso está demostrado que no hay un operador autoadjunto. Y se sugiere que no. Pero por otro lado, desde el punto de vista de la relatividad especial, no debería haber una gran diferencia entre las coordenadas del espacio y la coordenada temporal. Y por lo tanto, si sí que las posiciones son observables, el tiempo debería serlo también. Yo no lo sé, nunca he llegado a encontrar ningún argumento convincente a favor o en contra, pero el hecho es que se puede pasar sobrevolando esta cuestión, que yo creo que es básica, hasta extremos infinitos, olvidándose. Metiéndola debajo de la alfombra. Eso es, y la ecuación de Schrödinger, sin saber si el tiempo es una cantidad observable o no, que yo creo que es una cuestión básica. Y he visto que hay un capítulo dedicado a la mecánica cuántica, no sé si ahí está la respuesta. Sí, hay varios, hay varios. Sí, varios. ¿Está la respuesta a esta pregunta? A esta pregunta... creo que no, pero bueno, yo te voy a intentar responder lo que pienso acerca de ello. Y aquí está, por ejemplo, Pepe, que sabe de estas cosas más que yo, y podría a lo mejor matizar lo que yo diga. Pero yo creo que eso es uno de los problemas, de hecho, para unificar la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica. La mecánica cuántica le da un papel especial al tiempo. De alguna manera, es un parámetro. Es un parámetro, es una especie de vuelta hacia atrás, desde ese punto de vista. Vuelta hacia atrás a la época de Newton, en la que había un parámetro que era el tiempo. ¿Vale? Sin embargo, la teoría de la relatividad, el tiempo se mezcla con el espacio, como sabemos, están hechos de la misma pasta. Entonces, ¿cómo es posible que la mecánica cuántica tenga una formulación tan diferenciada del espacio? Incluso en la ecuación de Dirac, incluso en la mecánica cuántica relativista. Sí, así es, así es. Entonces, yo creo que nuevamente, hasta que no exista una teoría, eso es uno de los problemas, es una de las razones por las que es tan difícil construir esa teoría. Realmente construir una teoría que sea consistente con la relatividad y con la mecánica cuántica ha demostrado ser una empresa terriblemente difícil y que todavía está sin hacer. O sea, que yo creo que es un problema abierto lo que estás diciendo. O sea, no te resuelto tu problema. Sin embargo, cuando entras dentro de teoría cuántica de campos, como las cosas que estudiaste tú en los tiempos mozos de unitariedad y cosas de estas, si tú estudias amplitudes de dispersión, que son la esencia de los observables, toda la formulación matemática que tienes dentro de teoría cuántica de campos, puedes irte a regiones que son físicas y no físicas. Puedes ir a regiones euclídeas, donde el tiempo juega el mismo papel que el espacio. Y ahí tienes tus discontinuidades y operas con tus discontinuidades en tus amplitudes de la misma manera que operarías si el tiempo fuera exactamente igual que las variables espaciales. Entonces, en mi opinión, mi modesta opinión, sí que juegan un papel muy similar, a pesar de que cuando estás, entre comillas, simplemente con mecánica cuántica, no lo parezca. Sí, pero la mecánica cuántica está en la base y el fundamento de la teoría cuántica. Sí. O sea que
pero capturas, en mi modesta opinión, más realidad cuando estás haciendo teoría cuántica de campos que cuando estás haciendo mecánica cuántica, que en el fondo, como diría Fadez, es más un arte que una ciencia. Disenso. ¿Alguna pregunta? A ver, yo tengo una pregunta. A ver, Carlos. Pasando ya de la ciencia a la parte humanística, ¿no? Porque no has hablado del tema del libre albedrío, de la mecánica cuántica, ¿no? Es una parte que comentas en el libro. ¿Qué puedes decir ahí? ¿Qué puedes comentarnos de eso? ¿Tenemos libre albedrío o no tenemos libre albedrío? En mi opinión, no tenemos libre albedrío. Porque, y esto es una conclusión un poco dura, por decirlo así, pero me parece que la ciencia o la física, todo indica en esa dirección. Desde luego, si dejamos a un lado la física cuántica, está claro que la teoría de la relatividad es una teoría determinista y, por lo tanto, dada una situación en un momento dado del universo, puedes deducir lo que pasará después y lo que pasó antes. Y, por lo tanto, como todo está determinado, pues es obvio que no hay libre albedrío, porque es que ya está todo predeterminado. Hay mucha gente que dice, no, pero es que la física cuántica introduce el concepto de probabilidad, lo cual es cierto. Puedes tener un estado ahora, el que sea, y eso no te permite deducir con precisión qué es lo que va a pasar después. Hay un margen de incertidumbre. Ahora bien, las probabilidades en física cuántica están perfectamente determinadas y tú no puedes cambiarlas, es decir, no tienes control sobre ellas. Entonces, esto es como, por ejemplo, un electrón está en un estado de superposición, spin hacia arriba y hacia abajo. Lo pasas por una máquina, un Stranger Lab, ¿no? Una máquina un detector de spines y te puede salir con el 50% de probabilidad hacia arriba o hacia abajo. No está determinado lo que va a salir. Ahora, eso no significa que el electrón sea libre. Si fuera libre, se podría saltar esa regla. Podría decir, no, mira, siempre voy a salir hacia arriba, porque me apetece. No puede hacerlo, y nosotros tampoco podemos hacerlo, porque estamos hechos de partículas. Estamos regidos también por las leyes de la mecánica cuántica. Entonces, sí que hay una incertidumbre. La mecánica cuántica te dice que hay una incertidumbre de lo que va a pasar. Y no solamente de lo que va a pasar, sino de lo que pasó también. Hay incertidumbre en las dos direcciones, pero eso no te da libre albedrío. Otra cosa es que, por supuesto, para manejarnos en el mundo tenemos que asumir que somos libres y que tenemos responsabilidad de nuestros actos, porque si no, es que sería... Los delincuentes camparían por ahí. O sea, esto es así, tenemos que asumirlo. Pero creo que en el fondo realmente no lo somos, en un nivel profundo. En este momento histórico yo podría sugerir al director que el día que se llamarse Instituto de Filosofía Teórica y seguimos con el libro toda la vida. Sí, no hay que cambiar el cartel, ¿no? Empezamos a hablar del libre albedrío de los animales. Yo creía que se refería al libre albedrío de unos animales evolucionados en un planeta que es este y que es un tema que pero estamos regidos por las mismas leyes que los electrones. Sí, pero la complejidad. Pero la complejidad, lo que hace la complejidad es que no sepas lo que va a pasar. Te da incertidumbre, porque es un sistema muy complejo, pero está regido por las leyes de la mecánica cuántica. Evidentemente también está regido por las leyes de la mecánica cuántica, esta silla que tenemos aquí. Y tampoco es libre. Falta la mecánica cuántica para medir para saber qué se sujeta, a menos que se rompa porque lo que quiero decir es que esa pregunta del libro albedrío evidentemente encanta y tiene fascinados a todos los neurocientíficos y a los neurocientíficos neuropsicólogos y todo eso. O sea que yo esperaría, me tomaría la respuesta como un ya veremos. Pero tú, Alfredo, ¿qué piensas al respecto? Totalmente irrelevante. Hombre, sí. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso sí que es libre albedrío en la respuesta. Pero yo no creo, o sea, es irrelevante para cómo nos comportamos en el día a día. Es irrelevante, tenemos que asumir que somos libres, es la única forma sensata de comportarse. Pero no me parece que sea irrelevante pensar si somos seres que no podemos en el fondo controlar nuestros actos, aunque nos dé la ilusión de que sí que podemos, o que realmente no es así. A mí me parece que es una pregunta que sí que es relevante, la verdad. Pero bueno, esto es una cuestión ya personal. ¿Había una pregunta por aquí? Sí, luego, si me permitís, quería bajar un poquito el nivel, ¿no? Más de andar
Somos amigos, o sea, no... Bueno, en primer lugar, me llamo Cristín y Agustín. Sí, sí, sí. Tengas algo de tiempo, ya te intentaré guiar para algún proyecto. Esto es parte del libre albedrío. Bueno, mi pregunta era, que no sé si será pertinente, partiendo, como has indicado, que en el Big Bang la entropía es muy baja, muy baja, y que la tendencia o la flecha del tiempo es a que vaya aumentando la entropía. De esto se podría deducir que el universo tiene que ser expansivo. Bueno, que el universo es expansivo proviene de las ecuaciones de la relatividad general. Cuando tú resuelves las ecuaciones de la relatividad general para un universo homogéneo isótropo, resulta que las soluciones te dicen que tiene que pasar necesariamente por una fase de expansión. Por eso el universo se expande. Eso es una descripción de lo que pasa en el universo. Realmente ese hecho no tiene que ver tanto con que la entropía fuera muy baja en el Big Bang. La entropía en el Big Bang podría haber sido altísima y sin embargo también habría habido una expansión, exactamente igual. Lo que pasa es que la entropía en el Big Bang era muy baja y gracias a eso ha podido evolucionar la materia y gracias a eso estamos aquí. Si la entropía hubiera sido ya máxima en el Big Bang, hubiera sido una especie de sopa de agujeros negros y de radiación, no estaríamos aquí. Bueno, muchísimas gracias a los tres y quería, primero de todo, pues, contar un poco mi caso. Yo tengo 30 años y desde hace 2 compagino en la universidad estudiando física con mi trabajo y en parte pues quería agradecer a la labor divulgativa que hacéis en el IFT y también pues charlas como esta que son las que nos hacen seguir un poco adelante, que siempre estás en casa pues con números y letras y exámenes y demás y parece que a veces a uno se le quitan un poco las ganas, ¿no? Yo creo que por la labor divulgativa que hacéis pues recuperas un poco la ilusión muchas veces. A partir de aquí sí que creo que nos ha mencionado una frase de San Agustín que creo que era algo como... Sigue, está bien. Si me preguntas, que creo que él decía, si me preguntas qué es el tiempo, no lo sé, y si no me lo preguntas, lo sé. ¿No? Que es un poco esa cosa y es totalmente cierto. A partir de aquí, entrando un poco también en el tema de la cuántica, corregidme si hay algún concepto que tengo erróneo, por favor, pero sabemos que, por ejemplo, los electrones que están en diferentes orbitales, el electrón que está en el orbital 1 tiene una energía concreta, en el orbital 2 tiene una energía concreta y no hay nada entre medios, ¿no? Podemos decir lo mismo en el tiempo, o sea, el tiempo puede llegar a estar cuantizado, podemos llegar, no sé qué sabemos en cuanto, si hay packs de tiempo, hablamos del presente, hay como una distancia de Planck, hay un mínimo de tiempo que podemos decir, no sé qué sabemos en cuanto a esto. Bueno, esto ya depende un poco hay teorías especulativas para unificar la gravedad con la mecánica cuántica, pues, por ejemplo, la que se llama la Loop Quantum Gravity. Ellos dicen que sí, que el tiempo está cuantizado y el espacio está cuantizado, ¿no? Pero yo creo que en la visión más ortodoxa o más normal no es así. Y de hecho cuantizar el espacio, por ejemplo, o el tiempo, es algo muy complicado porque uno dice, bueno, sí, podría ser que el espacio en vez de ser un continuo fuera como puntos, como si fuera un cristal, digamos, ¿no? Eso es muy bonito, pero es que ahora vienen las ecuaciones de la relatividad. Si ahora tú te mueves con respecto a ese cristal, verías que el cristal se aplasta o se extiende o se deforma. Entonces, ¿qué clase de cristal es ese que según quien lo mira está deformado? Entonces parece que la propia relatividad te exige que el espacio-tiempo sea continuo. Lo cual no quiere decir que no haya teorías, como digo, especulativas o todavía en desarrollo, en las cuales al final el tiempo pueda tener una especie de cuantización del espacio. Bueno, yo aprovecho para hacerte una pregunta, que se me había quedado cuando lo leí. Ya estamos. Hay un momento que Alberto cuenta en el libro cómo se cuentan los estados, ¿no? Y de ahí deduces el valor de la entropía, ¿no? Y queda súper claro que con 50 particulillas explota, ¿no? Son números tremendamente grandes. Y claro, hay un momento que estás hablando, claro, la entropía en el universo. Pudiera ser, igual es una especulación, ¿eh? Pero pudiera ser que la entropía, dado que los números explotan muy rápidamente,
para el universo entero no tuviera sentido como parámetro que tener en cuenta? Bueno, en el caso, o sea, si vamos, digamos, a la esencia, porque ahí está descrita la entropía en un sistema clásico, digamos, partículas que se mueven, ¿no? Pero realmente la naturaleza es cuántica. Entonces, cuando se habla de entropía a nivel cuántico, hay que cambiar un poco la definición para introducir en ella los conceptos cuánticos. Entonces está, por ejemplo, la entropía de von Neumann, que es la más habitual, que es una entropía que está bien definida, incluso para un sistema muy grande, y sí, tendrá valores gigantescos, pero sí que está bien definida la entropía en sistemas físicos. Yo no sé si puedo hacer otra pregunta. En cuanto a relacionándolo con la termodinámica, comentas que la entropía va en aumento. ¿Esto se detendrá en algún momento? ¿Hay un límite de aumento de esa entropía? Y, por divagar un poco, si eso sucede y, digamos, se para ese aumento de entropía, el tiempo perderá un poco el sentido, si eso sucede. No sé. Sí, la entropía del universo, como el universo está en expansión, yo creo que de alguna forma sigue aumentando, de alguna manera, pero en cierto modo sí que será la muerte térmica del universo. Cuando los sistemas físicos ya alcanzan el equilibrio térmico, realmente ya no pueden evolucionar más. Y, de hecho, es como si el tiempo se detuviera en ese momento. Entonces, si nosotros estamos en un sistema en equilibrio térmico, el tiempo se detiene. Y esto puede parecer incluso antiintuitivo, porque dices, bueno, pero yo me imagino, por ejemplo, una botella llena de un gas a una temperatura, está en equilibrio térmico. Sin embargo, yo veo que el tiempo sigue pasando. Pero claro, es que estás tú también metiéndote dentro del sistema. Estás la botella del gas y tú. Y tú no eres un sistema en equilibrio térmico. Para tú percibir que el tiempo se ha detenido, tendrías tú también que entrar en equilibrio térmico. O sea, tendrías que disolverte dentro del gas. Entonces, efectivamente, no sentirías que pasa el tiempo. Las cervezas de ahora van a ayudar muchísimo a eso. Venga, pues nada, vamos a dar un fuerte aplauso a Alberto.